Hola, ¿cómo están chiquillos, chiquillas, chiquilles? ¿Cómo están pasando todo este momento de cuarentena? Espero que bien, espero que tranquiles, espero que contentes igual en la casa, pues, si igual es un momento para descansar, pero obviamente tenemos que también seguir estudiando. Así que bueno, al menos no hay que levantarse tan temprano, no hay que estar incómodo sentado en el colegio, pero sí obviamente podemos seguir aprendiendo. Así que lo que vamos a hacer es ver la unidad cero en su totalidad para que puedan terminar el glosario, que era la primera actividad que había quedado, ¿cierto? Y que además podamos ir avanzando en algunas otras cositas. Así que, nada, pues, un abrazo tremendo y empecemos entonces a caracterizar la materia. Bueno, para poder abordar las unidades que tenemos que ver durante este año, tenemos que revisar estos conceptos, los cuales son átomo, molécula, elemento, compuesto, protón, electrón, neutrón, número atómico, número másico, cambios de estado, ion, catión, anión, radioatómico y notación de Lewis. Les pido que por favor recuerden que tienen que hacer un glosario en su bitácora, ¿cierto? Para quienes no nos hemos visto, la bitácora es tu cuaderno, ¿ya? Entonces, lo primero que debes colocar en tu bitácora son estos conceptos y definirlos. Es casi como un diccionario, como un vocabulario, ¿ya? Entonces, anotas cada concepto, dos puntos o un igual y luego anotas la definición. Muchas de las definiciones van a estar en esta misma presentación, así que atentes, ¿ya? Porque lo van a encontrar. Si no, vaya a algún libro y puede encontrarlo, sino también en internet. Bueno, el átomo. El átomo entonces, según definición, es la porción material menor de un elemento químico e interviene en las reacciones químicas y le da propiedades características a dicho elemento. Los átomos son lo que conforman todo lo que nosotros podemos ver y también lo que no podemos ver. Es el inicio del universo y todas y todos y todo lo que existe además en el universo está compuesto de ellos, ¿ya? Como pueden ver, el átomo tiene diferentes partes. Si bien antiguamente se pensaba que el átomo era la parte más pequeña que podía existir, no mucho tiempo después se dieron cuenta de que en realidad no, que el átomo no es algo rígido o algo entero, por ejemplo, como una manzana, ¿cierto? O una pelota, sino que tiene espacio vacío dentro de él. En el centro encontramos el núcleo, que tiene protones que tienen carga positiva. Podríamos definir entonces el protón como una partícula subatómica que presenta carga positiva, y los neutrones, que son los que permiten que los protones puedan estar cerca, porque me imagino que ustedes han escuchado en alguna parte que positivo con positivo se repele, ¿cierto? Como dicen en algunas partes, como que los polos opuestos se atraen. Bueno, entonces si los polos opuestos se atraen, los polos iguales, ¿qué les pasa? Se repelen, po. Pero los neutrones que están en el núcleo son los que se preocupan de que los protones no salgan disparados del núcleo y los mantienen apretados, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, los neutrones son quienes fiscalizan que los protones se mantengan en el núcleo. Así como, por ejemplo, alguien podría fiscalizar que ustedes estén en la sala durante la hora de clases, los neutrones entonces serían quienes fiscalizan que los protones se queden en el núcleo. Todo esto está en una parte pequeña y muy apretada de energía, porque recuerden que los átomos, al igual que ustedes, que yo y que todo lo que está en el universo, es energía, más apretada o menos apretada, más condensada o menos condensada. ¿Ya? Más adelante lo vamos a volver a ver. Entonces, teníamos que en el núcleo están los protones y los neutrones, protones de carga positiva y neutrones de qué carga. ¿A qué les suena neutrón? Me imagino que algo neutro, ¿cierto? Entonces, si es neutro, no tiene carga ni positiva ni negativa, ¿sí? En la realidad tiene las dos al mismo tiempo, por eso es neutro, porque es positivo y negativo a la vez. Alrededor entonces del núcleo, en una esfera muy grande, porque el átomo no es algo material, no es una pelota, ¿ya? Es un espacio del universo, están los electrones. ¿Qué son los electrones? Una partícula subatómica que posee carga negativa, ¿sí? Entonces, repasemos. El átomo de qué está formado? De un núcleo que tiene protones, que son partículas subatómicas de carga positiva. El núcleo también está formado de neutrones, que son partículas subatómicas de carga neutra, porque tienen carga positiva y negativa a la vez. Y de los electrones, que son una partícula subatómica que está alrededor del núcleo y que tiene carga negativa. Bueno, chiquillos,
Acá les dejo una tarea para que anoten en su bitácora. De título colocan, podemos ver un átomo, ¿cierto? Y la idea es que se vayan a responder esta pregunta. Para eso yo les ofrezco esta revista de la National Geographic y en la que se explica cómo un estudiante logra obtener la foto de un átomo de estroncio, ¿ya? La idea entonces es que en la bitácora usted haga un resumen de la noticia en la que usted incluya el nombre de la persona o el equipo científico que realizó el experimento, dónde se realizó este experimento, cuándo se hizo este experimento, o sea, la fecha en la que se hizo, y cuál fue el tipo de átomo al que se logró sacarle una foto, ¿ya? Si se dan cuenta en la noticia, aparece una imagen donde muy en el centro, muy pequeñito, aparece un átomo. Entonces la idea es que usted también haga ese dibujo, de la manera que le parezca la más fácil o que más le acomode o la que usted quiera, ¿ya? Pero que esté todo eso en su bitácora. El título, ¿cierto? Entonces el resumen con todo lo que sale especificado y luego un dibujo de la imagen del átomo que aparece ahí. Bueno, llegamos entonces ahora a ver las moléculas. Por definición dice que van a ser una agrupación ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Una molécula es una cantidad ordenada, como dice, y definida de átomos que se reúnen para formar otro tipo de sustancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en las fotos que tenemos, hay una foto que tiene esferas moradas y esferas rojas, ¿cierto? Que es la que está en la parte superior de la pantalla. Y en la que está en la parte inferior tenemos otro tipo de molécula que tiene esferas naranjas y esferas azules, ¿sí? Por ejemplo, las esferas azules son un tipo de átomo y las esferas naranjas son otro tipo de átomo. Entonces, como los átomos azules se están reuniendo con los átomos naranjos, ahí podemos hablar de una molécula, ¿ya? De la misma forma, yo podría tener átomos, o sea, moléculas que tienen los mismos tipos de átomos, ¿ya? O sea, que podría tener, por ejemplo, dos esferas azules unidas y eso también sería una molécula, pero sería una molécula del mismo átomo. Acá tenemos dos ejemplos de moléculas que tienen diferentes tipos de átomos. Entonces, ¿qué es una molécula? Es la agrupación de átomos del mismo tipo o de diferente tipo, ¿ya? Molécula entonces, agrupación de átomos del mismo tipo o de diferente tipo. De la misma forma que lo vimos anteriormente, les pregunto, ¿podemos ver una molécula? ¿Usted puede verse una molécula? De la mano, de su pelo, de su gato, de su perro. ¿Puede ver las moléculas que lo componen o incluso las moléculas del alimento que se está comiendo? Para eso entonces les pido que vayan al siguiente enlace, ¿cierto? Que sale ahí en la noticia, los enlaces de las moléculas y de la misma manera que lo hicimos anteriormente, escriba en su bitácora la persona o equipo científico que realizó el experimento, dónde lo realizó, cuándo lo realizó y cuál fue el tipo de molécula que fotografiaron, ¿ya? Para esto les voy a pedir que también, además del resumen, hagan dos dibujos. En el primer dibujo debiesen dibujar cuál es la molécula que aparece al principio del video. Cuando se vayan a la noticia y empiecen a ver el video, se van a dar cuenta que primero aparece algo similar a una red. Esa misma red de líneas que tiene unos cuadraditos, ¿cierto? Son unos hexágonos. Esa misma red debe estar dibujada. Y luego de eso tienen que dibujar la fotografía, que esa tiene varios colores y es más difusa, ¿ya? Entonces, al igual que lo hicimos como con la tarea anterior, acá lee la noticia, hace el resumen y anotan ahora, hacen dos dibujos. Bueno, llegamos ahora entonces a revisar qué es un elemento. Un elemento químico dice, por definición, que es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, ¿ya? Los elementos están todos definidos en la tabla periódica, ¿ya? Si se dan cuenta, yo aquí les puse 3 ejemplos de elementos según cómo salen en la tabla periódica. ¿Por qué hice eso? Porque la gente ñoña que se junta, ¿cierto?, a estudiar la química, tiene acuerdos, como lo hemos conversado. Y esos acuerdos son importantes de conocer, porque si no entendemos el acuerdo, no vamos a comprender por qué estamos haciendo las cosas de esta manera. Todo este grupo de gente ñoña, entonces, ¿qué es lo que hace? Dijeron, ya, ¿cómo vamos a caracterizar cada elemento? Así como usted tiene un root, ¿cierto? Cada elemento tiene un número atómico que tiene que ver con su naturaleza.
usted tiene un root según dónde nació, cuándo nació, cómo nació, ¿cierto? Entonces, el átomo también tiene uno, y eso nosotros lo llamamos número atómico. Si se dan cuenta, el número atómico en los tres ejemplos aparece arriba de la masa atómica, ¿cierto? En el ejemplo del hierro, por ejemplo, que es 26, aparece arriba de todo. En el ejemplo de la plata, que es 47, aparece arriba de todo. En el ejemplo del cloro, aparece debajo del nombre, pero aparece encima del otro número. ¿Qué es ese número? La masa atómica. De la misma manera que cuando usted nació, le dieron un root, ¿cierto? También a usted le dieron una medida de cuánto pesó usted. Me imagino que le pueden preguntar a la persona que viva con usted cuánto pesé cuando nací y probablemente les van a decir si usted pesó más o menos de la norma. Dijeron, ¡ay, qué grande está guagua! ¡Oh, nació flaquita la guagua! Puede pasar, ¿cierto? En el caso de los elementos, todos tienen una masa atómica similar. Entonces, por ejemplo, para el hierro vemos que va anotada abajo y es 55,847. En el caso de la plata va anotada abajo y es 107,87. Y en el caso del cloro también aparece abajo y es 35,453. ¿Ya? Además, ¿cómo caracterizamos nosotros un elemento? Le colocamos un símbolo. Cada elemento químico tiene un símbolo químico o símbolo del elemento. Entonces, para el hierro, su símbolo químico es Fe. ¿Por qué les puse hierro? Porque la gente habla del fierro, ¿cierto? Hoy esto está hecho de fierro. El fierro no existe, existe el hierro. Lo que existe es una confusión, porque como su símbolo químico es Fe, entonces la gente cree que puede decirle fierro. Pero no, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Si usted dice fierro, va a llegar un grupo de gente ñoña y le va a decir, no, eso no se puede, es hierro, ¿ok? De la misma manera podemos ver que la plata, nombre del elemento, ¿cierto? Tiene de símbolo Ag. Y el cloro, su símbolo es Cl. Cada elemento está compuesto o está nombrado, ¿cierto?, con un símbolo químico. Y el símbolo químico siempre, chiquilles, siempre tiene o solo una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Entonces, si yo, por ejemplo, donde dice hierro, anoto la F con mayúscula y la E con mayúscula, malo, ¿ya? Tiene que ser, si tiene dos letras, una mayúscula y una minúscula. Porque si se dan cuenta en los tres ejemplos está puesto de esa manera. En el hierro la F mayúscula, la E minúscula. En la plata la A es mayúscula y la G es minúscula. Y en el cloro la C es mayúscula y la L es minúscula. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, si es que usted ve la tabla periódica, se va a dar cuenta que tiene solo la letra H. Entonces, en ese caso, anoto solo una letra mayúscula. ¿Sí? Si es que no me cree, lo desafío, le desafío, la desafío a encontrar en la tabla periódica algún elemento que esté anotado con dos letras mayúsculas o solo con una letra minúscula. Si encuentra ese ejemplo en una tabla periódica, vamos a ver alguna forma de recompensar esta apuesta, pero estoy seguro que no lo van a encontrar. Bueno, chiquillos, para que nosotros podamos anclar este aprendizaje a nuestra vida y aprender a utilizarlo, sí o sí tenemos que ejercitar. Así que ejercitemos. Miren, aquí les puse un ejemplo. Lo que yo les voy a pedir es que en la tabla periódica busquen 5 elementos, cualquiera, el que prefiera, ¿ya? El que le guste, que le llame la atención, o dice me encanta ese, no sé, siempre no sé, ¿ya? O eso lo escuché en una película, me han dicho que salen en varias series de hoy en día, así que también me podrían decir si es que lo han escuchado en alguna. Y les pongo el ejemplo que aparece aquí. Usted primero arriba tiene que anotar el número atómico, como yo lo puse aquí, que es el 12. ¿Para quién? Para el magnesio. Por eso está puesto el nombre del elemento y el símbolo químico del elemento, tal cual como les comenté. Primero una letra mayúscula y después una letra minúscula. Abajo de todo esto anoté la masa atómica, que es 24. Y luego de eso, según lo que se les pide en la tarea, anoten alguna aplicación cotidiana de él, que en este caso, por ejemplo, para el magnesio se utiliza la elaboración de fuegos artificiales. Entonces, por lo general, cuando usted ve fuegos artificiales, lo que está viendo es que está explotando magnesio, ¿cierto? Estamos quemando magnesio, ¿ya? Entonces, esto mismo con otros ejemplos que no sean el hierro, la plata, el cloro ni el magnesio, ¿sí? Que estén en su tabla periódica. Entonces,
De la misma manera que delante hablamos de moléculas, ahora vamos a hablar de compuestos. El compuesto es una sustancia química formada por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la molécula? Que el compuesto tiene que ver con cómo lo anotamos, ya en la descripción gráfica, así como el elemento, ¿cierto?, es el que aparece en la tabla periódica. El compuesto va a ser el cómo nosotros lo anotamos. Y cada compuesto tiene una fórmula, ¿cierto? Así como las moléculas. Entonces, si se dan cuenta, en la molécula que tenemos acá arriba, que es un compuesto, las moléculas son compuestos, ¿ya? Pero que tienen diferentes tipos de átomos, porque acuérdense que yo tengo moléculas que tienen los mismos tipos de átomos, ¿sí? El compuesto siempre, siempre, siempre va a tener diferentes tipos de átomos. Entonces, acá arriba podemos ver que hay unas letras que dicen O, que son de oxígeno, N de nitrógeno, C, que son de carbono, ¿cierto? C, 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 C. Una I, que es de yodo, y H, que son de hidrógeno. Y en las moléculas que salen abajo, vamos a empezar por la que tiene rojo con blanco, que sería una molécula de agua, que tiene un oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Luego, al lado, en plomo y verde, aparece el ácido clorhídrico, que tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, por lo que forma el compuesto que conocemos como ácido clorhídrico. E inmediatamente al lado debe aparecer lo que es un hidrocarburo, materia que vamos a ver próximamente, pero no por ahora, aunque no es reconocible porque no se ve la cantidad de átomos que tiene cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, no se olviden que un compuesto es una molécula, pero que tiene distintos tipos de átomos. Entonces, tal y como les decía, los compuestos son moléculas, así que ahora vamos a ejercitar. Aquí tienen, como les dije, moléculas de elementos y moléculas de compuestos. Voy a tener moléculas de elementos cada vez que sean moléculas que tienen los mismos tipos de átomos, ¿ya? Como por ejemplo sale aquí una molécula diatómica de nitrógeno, porque dice N2, eso quiere decir que tiene dos átomos de nitrógeno. Puedo tener una molécula triatómica de elementos, como la que dice aquí O3, en la que tengo tres esferas rojas juntas, o puede ser una tetraatómica, que en este caso tiene una forma piramidal, ¿cierto?, de fósforo, que sería P4, formadas por átomos iguales. Y al lado vemos moléculas de compuestos. ¿Por qué de compuestos? Porque están formadas por átomos que son de diferente naturaleza. Entonces tenemos la que ya habíamos visto delante, como el HCl, que sería diatómica porque solo tiene dos átomos, que tiene uno de hidrógeno y uno de cloro. Tenemos una triatómica como la molécula de la vida, ¿cierto? Del agua, la que nos permite existir en este momento, que sería H2O. Y así también tenemos una tetraatómica, que sería la del amoníaco, que es NH3. Y también tenemos la del ácido sulfúrico, que sería H2SO4, que esta sería heptaatómica. ¿Qué quiere decir heptaatómica? Se los dejo también como tarea para su bitácora. Entonces, lo que tienen que hacer es anotar la fórmula molecular y clasificarla según la cantidad de átomos que tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que usted haga? Que usted coloque molécula diatómica, ¿cierto? Y anota todas las moléculas diatómicas que hay. Moléculas triatómicas, y anota todas las que hay. Y en cada una de ellas usted coloca si es una molécula de elemento o de compuesto. Ante cualquier duda, no olviden que me pueden preguntar. Cambios de estado o cambios de la materia o estados de agregación, ¿ya? Eso es más o menos el marco en el que nos movemos cuando queremos hablar de esto. Esto es algo que ustedes han visto, pero desde que son pequeños, pequeñas. Siempre les han hablado acerca de los cambios de estado del agua, al menos, que es el mismo ejemplo que yo les coloco, ¿cierto? Porque el agua, que es la molécula que nos permite existir, dado su puente de hidrógeno, más adelante iremos viendo por qué es esencial en la estructura de todos los seres vivos el puente de hidrógeno. Sin eso nosotros no podría existir la vida en la Tierra, ¿ya? Hay dos cosas que permiten la existencia de la vida en la Tierra. Y por ahora, luego les voy a contar cuál es la otra, solo les voy a comentar que una de ellas es el puente de hidrógeno que está presente en el agua. Por eso siempre les hemos hablado del agua en ciencias. Entonces, si se dan cuenta, existe el traspaso de sólido a líquido que se llama fusión y el traspaso de líquido a gaseoso que se llama vaporización y el proceso de sólido a gaseoso que se llama sublimación, ¿cierto? De la misma manera va desde el gaseoso al líquido y desde el líquido al sólido. ¿Qué es lo que cambia cuando yo hago esto? La cantidad de energía que le entrego, ¿ya?
Porque, por ejemplo, si usted está viendo aquí la foto, se va a dar cuenta, la imagen, se va a dar cuenta que tenemos un trozo de hielo. ¿Cuál es la temperatura del trozo de hielo? Me imagino que probablemente van a pensar que es muy baja. Pero cuando yo tengo agua líquida, ¿está igual de helada que el hielo? Haga el ejemplo. Haga el ejemplo, vaya al refrigerador y toque un hielo. Y ahora en un vaso de agua coloque agua y toque el agua. ¿Cuál tiene mayor temperatura? Si nos damos cuenta, entonces, además, las flechas de la imagen están en rojo cuando avanzan hacia el estado gaseoso, ¿cierto? Porque quiere decir que hacia ese lado va aumentando la temperatura. Cuando yo voy de lo sólido a lo gaseoso, yo aumento la temperatura. Y las moléculas tienen más movimiento. Entonces, las moléculas en el estado sólido están apretadísimas, apretadísimas todas. Es como que si tuviesen mucho frío, entonces quieren estar todas juntas para que entre ellas puedan guarecerse, ¿cierto? Pero en el estado líquido ya hay un poco más de temperatura. Entonces no es necesario que estén tan apretadas. Pueden moverse a través del líquido, ven a una, después ven a la otra, les da lo mismo. Pero en el estado gaseoso, que es donde ya hay demasiada temperatura, como cuando usted ve, ¿cierto?, que está hirviendo el agua en su hervidor, las moléculas no quieren estar una al lado de la otra, porque tienen demasiado calor. Usted tampoco anda cerca de la gente cuando tiene demasiado calor, ¿cierto? Entonces, en ese momento anda cada una por su lado, ¿sí? Y es el momento de máxima energía. Ahora, podemos hacer lo mismo desde el otro lado. En el estado gaseoso donde anda todo dispersado, ¿cierto? Unos para acá, unos para allá y así. Si yo le quito temperatura, van a empezar a juntarse más, ¿cierto? Porque van a empezar a tener más frío. Entonces pasaría de ser del estado gaseoso al estado líquido. Y ahora, si yo de verdad ya me pongo pesado, ¿cierto? No se pueden abrigar de ninguna manera, sin ponerse ni capucha, ni una mantita, ni prender el calefactor, ni nada de eso. Llegaríamos, ¿cierto?, al momento del estado sólido, que es como cuando usted coloca algo en el refrigerador. Una consulta. ¿Hay cosas que usted no pueda congelar en su refrigerador? ¿Ha intentado con algo? ¿Me podría decir qué es? ¿Y podría decirme por qué ocurre eso? Bueno, chiquillos, entonces, tal cual como lo vimos anteriormente, ahora te toca a ti. Vamos a ver, entonces vamos a hacer una pequeña tarea de estados de agregación de la materia. ¿Ya? Ya hablamos del sólido, del líquido y del gaseoso, que es lo que siempre han visto, pero se dan cuenta que ahí hay otro estado de la materia. ¿Conocían ese otro estado de la materia, el estado plasma? Si no es así, les invito a leerlo y a buscar acerca de él. ¿Ya? ¿Por qué les pregunto esto? Porque alguna vez alguien me dijo, profe, ¿cuál es el estado de la materia del fuego? Ustedes han visto fuego, ¿cierto? ¿Y el fuego es sólido, líquido o gaseoso? ¿Será una mezcla de esos o será otra cosa? Así que por eso les presento el plasma. Describan en su cuaderno el mismo esquema que aparece de esta manera. Si se dan cuenta, en la parte de abajo de todas las descripciones aparece, por ejemplo, hielo y al lado aparecen todas las moléculas juntas, como les decía yo, ¿cierto? Porque tenían frío, entonces están todas apretaditas. Pero cuando ya está como agua líquida, ¿cierto? Ahí se ve que las moléculas están como ya empezando a moverse, como un poquito más libres, ¿cierto? En el gas, en cambio, ya están locas, pues, locas. Cada una va para un lado, una se va para allá, la otra para acá, le da lo mismo, la otra vaya a una, le da lo mismo, ¿sí? Y en el caso del plasma encontramos algo diferente. Encontramos que tiene que ver con iones, un gas de iones, ¿ya? Así que cuéntenme ustedes si encuentran otro ejemplo y obviamente esto tiene que estar en su bitácora, ¿ya? Si no lo pueden hacer de la misma manera en la que sale en este esquema, vaya haciéndolo por parte. Anota de título, estados de agregación de la materia, luego de subtítulo anota la definición que sale, y luego anota estado sólido, dos puntos, escribe y hace su dibujo. Luego abajo, líquido, dos puntos, escribe la definición y dibuja el ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, como obviamente lo vimos en la diapo anterior, no son solo tres estados de la materia, sino que también hoy en día consideramos el estado plasma. Pero el estado plasma plantea que hay una serie de iones hechos gases y que son ellos lo que conforman este nuevo estado de la materia. Pero ¿saben ustedes qué son los iones? Los iones no son más que átomos o un grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa. ¿Qué quiere decir que algo tenga una carga neta positiva? Como vimos anteriormente, el núcleo del átomo
tiene protones, ¿cierto? Y también neutrones, pero solo le van a dar carga los protones que tienen carga positiva. Entonces, si ven en las dos imágenes que tenemos aquí, en la imagen de arriba, el átomo neutro tiene en su núcleo 3 protones, ¿sí? Y en la corteza tiene 3 electrones. Los protones son las 3 esferas naranjas que tienen un más que están en el centro, y los electrones son las 3 esferas verdes que tienen un menos que están en el círculo verde que está por fuera, que es a lo que le llamamos corteza. Entonces, cuando el átomo neutro pierde electrones, o sea que pierde una esfera verde, se convierte en un catión. ¿Por qué? Porque ahora tiene más protones que electrones. Si se dan cuenta en la imagen de arriba, el catión tiene 3 esferas naranjas que cada una tiene una carga positiva y tiene solo 2 esferas verdes que tienen carga negativa. Entonces, como tiene 3 esferas con carga positiva y 2 esferas con carga negativa, ¿quién gana? Es lo mismo que yo dijera 3 menos 2, ¿cierto? Entonces me queda 1 de carga positiva y ahí tengo un catión. Entonces el catión es aquel que tiene más protones que electrones. Y en la imagen de abajo vemos el mismo átomo neutro, tiene 3 protones en el centro, ¿cierto? Simbolizados con esferas naranjas que tienen un más dentro. Y por fuera, en la corteza, tenemos 3 esferas verdes que tienen un menos, que en este caso están simbolizando los electrones. Pero al ganar electrones, eso quiere decir que gana ¿qué tipo de esfera? ¿Naranja o verde? Verde, ¿cierto? Porque es lo que está en la corteza simbolizado con un menos. Al ganar una de ellas, ahora vemos que en el centro tengo 3 esferas naranjas con un más, pero en la corteza, es decir por fuera, tengo 4 esferas verdes con un menos. O sea que yo aquí podría decir 3 menos 4, y eso me da resultado menos 1, lo que me da una carga negativa. O sea que hay más electrones que protones. Y en ese caso nosotros hablamos de un anión. Ahí en la imagen dice ión, ¿ya? Pero eso es un error. Realmente debiese decir anión. Entonces, cuando yo tengo en un átomo o en una molécula más protones que electrones, tengo un catión. Pero cuando tengo más electrones que protones, tengo un anión. Entonces, para que podamos anclar este aprendizaje, ¿cierto? Necesitamos ejercitar. Y para eso vamos a reconocer iones. ¿Y qué es lo que haremos? Clasificarlos como aniones o cationes. Recuerda que cada vez que yo tengo un anión, la carga es negativa. Está simbolizada por un menos. Puede ser por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, según sea la molécula, ¿ya? O el átomo. Y en el caso de que yo tenga cationes, voy a tener cargas positivas, que pueden ser más 1, más 2, más 3, más 4, según sea el átomo o molécula, ¿ya? Entonces, les pido que todas las moléculas que salen aquí, primero tenemos un sulfato, luego tenemos un sodio, luego tenemos un cloro, luego tenemos un nitrato, un cobre y uranio, los clasifiquemos como aniones o cationes según la carga que presenten, ¿ya? Positiva o negativa. Ya pues chiquillos, llegamos al final de esta diapo, ¿cierto? De resumen de la unidad 0, que es totalmente importante que resuelvan para que podamos avanzar con los contenidos que tenemos para este año. Espero que estén muy bien, espero que no estén estresados, espero que de verdad estén abordando esta situación como se debe, ¿cierto? Con tranquilidad, con solidaridad, con mucha preocupación y sobre todo manteniendo claro cuáles son las normas que se está pidiendo desde la Organización Mundial de la Salud para que no se siga propagando el coronavirus. Como me imagino han escuchado en la televisión o han visto en algunos medios, ustedes muy probablemente no van a tener consecuencias graves por tener coronavirus. En este momento los grupos de riesgo son los adultos mayores, ¿cierto? Y la gente que tiene enfermedades crónicas como diabetes, enfermos cardíacos y cualquier persona que tenga alguna insuficiencia respiratoria, ¿ya? Así que por favor, por sobre todo mantenerse en casa, ¿ya? Es una recomendación simple, la verdad es que es simple, ¿ya? Así que eso, les mando abrazos, muchos saludos, espero que todo vaya muy bien. Si tienen alguna duda con algo, escríbanme a mi mail, que es profeluisgallardo@gmail.com, está escrito ahí de todas maneras.
No olvide trabajar en su bitácora, por favor, ya, porque es esencial para que no se pierda el proceso de aprendizaje que hemos estado construyendo en este tiempo. Les deseo lo mejor, chiquillos. Espero que todo vaya muy bien y que ante cualquier cosa no duden en hablarme al mail. Saluditos, nos veremos pronto.